Todo lo que creías saber sobre la postura de San Agustín frente a la reencarnación podría estar fundamentalmente equivocado. Durante siglos se ha malinterpretado el pensamiento agustiniano o, peor aún, se ha intentado silenciar la profundidad de su advertencia contra esta creencia pagana que amenaza los cimientos mismos de nuestra fe. Lo que descubrirás en los próximos minutos no solo cambiará tu comprensión sobre uno de los padres más influyentes de la Iglesia, sino que transformará completamente tu perspectiva sobre la vida eterna y el propósito divino de tu existencia. Un terrenal. San Agustín nos dejó una advertencia clara que resuena hoy con más urgencia que nunca. Una advertencia que muchos, incluso dentro de la Iglesia, prefieren ignorar. Antes de adentrarnos en esta revelación, permíteme compartirte algo personal. Hace años me encontré en una encrucijada espiritual profunda. Tras la pérdida de un ser querido, la idea de la reencarnación me resultaba reconfortante. La posibilidad de múltiples oportunidades de volver a encontrarnos en otra vida. Pero mientras más estudiaba las Escrituras y los padres de la Iglesia, especialmente a San Agustín, una inquietante verdad comenzó a revelarse. Lo que parecía un consuelo era, en realidad, una peligrosa desviación del mensaje cristiano auténtico que llevó a San Agustín, quien inicialmente estuvo expuesto a ideas platónicas y maniqueas sobre la transmigración de las almas, a rechazar tan categóricamente la reencarnación. ¿Qué descubrió en su transformación espiritual que lo llevó a considerarla incompatible con la fe cristiana? Y quizás lo más perturbador, ¿por qué en la actualidad tantos cristianos están reconsiderando ideas que San Agustín y los primeros concilios de la Iglesia refutaron explícitamente? A lo largo de este recorrido descubriremos tres verdades fundamentales que San Agustín articuló sobre la incompatibilidad entre la reencarnación y el cristianismo auténtico. Verdades que, una vez comprendidas, no solo fortalecerán tu fe, sino que te darán herramientas para defender la esperanza cristiana en un mundo confundido por sincretismos religiosos y nuevas espiritualidades. Y mientras acompañas este viaje, puedes comenzar a sentir cómo cada revelación resuena con la verdad interior que Dios ha inscrito en tu corazón. Esa verdad que quizás has intuido, pero no has podido articular completamente. Para comprender verdaderamente la postura de San Agustín sobre la reencarnación, debemos primero situarnos en su contexto histórico y personal. El siglo IV fue un periodo de extraordinaria transformación para el cristianismo y para el propio Agustín. Un tiempo donde la Iglesia emergía de las persecuciones hacia un nuevo estatus en el Imperio Romano, mientras luchaba simultáneamente contra diversas herejías y filosofías paganas que amenazaban con diluir el mensaje evangélico. ¿Sabías que Agustín, antes de su conversión, no solo estuvo profundamente influenciado por el maniqueísmo, una religión que incorporaba elementos de reencarnación, sino que fue un activo defensor y proselitista de estas doctrinas durante casi una década? Esta experiencia personal no fue superficial. Le otorgó una comprensión íntima y profunda de los atractivos engañosos y las trampas espirituales de estas creencias reencarnacionistas. Imagina por un momento el norte de África del siglo IV. Un verdadero crisol de ideas filosóficas y religiosas, donde el neoplatonismo con sus conceptos de emanación y retorno del alma, el maniqueísmo con su cosmovisión dualista y diversas corrientes gnósticas competían vigorosamente con el cristianismo por la mente y el corazón de los intelectuales de la época. Puedes visualizar al joven Agustín caminando por las animadas calles de Cartago,
rodeado de templos paganos y salones filosóficos, su mente brillante pero profundamente inquieta, atormentada por preguntas existenciales sobre el origen del mal, la naturaleza de Dios y el destino del alma humana. En este ambiente intelectualmente efervescente, pero espiritualmente confuso, Agustín no era un observador pasivo. Como él mismo relata en sus Confesiones, su búsqueda era apasionada y sincera. Buscaba con fervor, con todo mi corazón buscaba, no con el intelecto de la mente, con el cual quisiste que yo superara a los animales, sino con el sentido de la carne. Esta búsqueda lo llevó primero a los maniqueos, atraído por sus promesas de conocimiento racional y su aparente solución al problema del mal. Durante 9 años cruciales de su juventud, Agustín no solo fue seguidor del maniqueísmo, sino que se convirtió en lo que ellos llamaban un oyente, un nivel avanzado de iniciación. Esta doctrina dualista radical enseñaba que el cosmos estaba dividido en 2 principios eternos: la luz, el bien, y las tinieblas, el mal. Según esta visión, el alma humana, siendo una partícula de la luz divina, estaba atrapada en la materia, corrupta del cuerpo, producto de las tinieblas, y debía purificarse a través de múltiples existencias para regresar finalmente al reino de la luz. Puedes sentir la atracción inicial que estas enseñanzas ejercieron sobre el joven Agustín. El sistema maniqueo ofrecía una explicación aparentemente coherente sobre el origen del mal que no comprometía la bondad divina. Puedes escuchar los debates acalorados en los que participaba defendiendo estas doctrinas. Puedes ver sus noches de insomnio mientras intentaba reconciliar las contradicciones internas que gradualmente comenzaba a detectar en este sistema. La frustración de Agustín fue creciendo cuando descubrió que los líderes maniqueos no podían responder satisfactoriamente a sus preguntas más incisivas. El famoso encuentro con Fausto, un renombrado obispo maniqueo, marcó un punto de inflexión cuando este sabio, supuestamente iluminado, no pudo ofrecer respuestas convincentes a las dudas cada vez más profundas de Agustín sobre la coherencia lógica del sistema maniqueo. Lo que pocos comprenden es que Agustín no abandonó el maniqueísmo por razones superficiales. Su desilusión fue el resultado de un riguroso examen intelectual y una honestidad espiritual inquebrantable. Descubrió que la doctrina maniquea de la reencarnación, lejos de resolver el problema del mal y el sufrimiento, lo perpetuaba en un ciclo interminable sin propósito redentor verdadero. El viaje espiritual de Agustín lo llevó después al escepticismo académico y luego al neoplatonismo, donde encontró herramientas filosóficas más sofisticadas, pero aún insuficientes para su hambre de verdad y transformación interior. Fue a través de las enseñanzas de Ambrosio de Milán, las epístolas de Pablo y finalmente una experiencia mística en un jardín de Milán, donde Agustín encontró la respuesta que buscaba. No en sistemas filosóficos que prometían liberación a través de múltiples existencias, sino en el Dios encarnado que entra en la historia humana una única vez para transformarla definitivamente. El momento decisivo llegó en ese jardín de Milán en el año 386, cuando Agustín, en medio de una intensa crisis espiritual, escuchó la voz de un niño que cantaba «Toma y lee». Interpretando esto como una instrucción divina, abrió las epístolas de Pablo y leyó Romanos 13:14. No en banquetes y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta experiencia transformadora selló su conversión al cristianismo y marcó el inicio de un rechazo sistemático a las doctrinas reencarnacionistas que antes había abrazado.
El punto crucial en su vida llegó cuando encontró que las doctrinas maniqueas y neoplatónicas no podían satisfacer las preguntas más profundas de su corazón, ni ofrecer la transformación interior que anhelaba. Y mientras escuchas esto, puedes comenzar a reconocer en tu propia experiencia espiritual ese mismo anhelo de una verdad más coherente y satisfactoria que trascienda los ciclos interminables de existencia para encontrar un propósito final y redentor. Ese anhelo no es accidental ni meramente psicológico. Es ontológico, inscrito en la estructura misma de nuestro ser. Lo que pocos conocen es que la transformación de Agustín no fue simplemente intelectual, ni siquiera primariamente moral, aunque incluyó ambas dimensiones. Su rechazo a la reencarnación surgió de una profunda experiencia de la gracia divina que le reveló la unicidad y preciosidad irrepetible de cada alma humana en el plan de Dios. Como escribiría más tarde, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Esta intuición sobre la naturaleza misteriosa pero lineal del tiempo humano fundamentó su rechazo a las concepciones cíclicas de la existencia. Puedes sentir ahora el alivio que Agustín experimentó al abandonar la pesada carga de un sistema que veía al cuerpo como una prisión y la existencia material como un castigo. Puedes visualizar cómo su rostro, antes tensado por la búsqueda angustiosa, se relaja en la paz del descubrimiento. Puedes escuchar el cambio en su voz cuando, ya como obispo, predica no sobre partículas de luz atrapadas en la materia que deben liberarse a través de múltiples existencias, sino sobre la unidad sagrada de cuerpo y alma que serán juntos redimidos y resucitados. Quizás tú también has sentido esa intuición interior de que hay algo profundamente insatisfactorio en la idea de un ciclo interminable de existencias, una rueda de nacimientos y muertes sin destino final. Esa intuición, como descubrió Agustín, no es accidental ni ilusoria, es el Espíritu Santo guiándote hacia una comprensión más profunda del plan divino, un plan que valora infinitamente esta única vida que te ha sido dada y promete no su repetición, sino su transfiguración eterna. Y mientras continúas este viaje de descubrimiento junto a Agustín, permite que su búsqueda honesta y su transformación radical resuenen con tu propia búsqueda espiritual, reconociendo que las respuestas más profundas no siempre vienen de donde inicialmente esperamos, sino a menudo de donde menos las buscamos. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrirás a continuación. La brillantez de San Agustín se manifiesta en 3 argumentos teológicos fundamentales contra la reencarnación que continúan siendo relevantes en nuestros días. Para Agustín, la encarnación de Cristo, Dios haciéndose hombre en un momento específico de la historia, es absolutamente incompatible con la idea de almas que transmigran a través de múltiples cuerpos. Como explica en La ciudad de Dios, la venida de Cristo en la carne santifica nuestra única existencia terrenal y establece un plan lineal de salvación. Mientras reflexionas sobre esto, puedes sentir claramente cómo este argumento resuena con el núcleo mismo del Evangelio. Cristo murió una vez por todos nosotros, no múltiples veces, por múltiples existencias. La profundidad de este sacrificio único se diluiría en un sistema de reencarnación. En su obra De Civitate Dei, la ciudad de Dios, Agustín específicamente refuta las ideas cíclicas del tiempo y la existencia que eran populares en la filosofía neoplatónica, demostrando cómo contradecían la narrativa lineal de la creación, caída, redención y consumación final que se encuentra en las Escrituras. Uno de los aspectos más profundos del pensamiento agustiniano es su insistencia en
la unidad esencial del ser humano como cuerpo y alma. Para Agustín, no somos almas atrapadas en cuerpos esperando ser liberadas. Somos una unidad sustancial de cuerpo y alma creada por Dios. Esta antropología cristiana fundamental hace que la idea de un alma que abandona un cuerpo para habitar otro sea incompatible con nuestra naturaleza creada. Como Agustín escribe en 1200, sus confesiones: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta inquietud no se resuelve a través de múltiples vidas, sino en el encuentro definitivo con Dios. ¿No has sentido tú mismo esta intuición profunda? Esa sensación de que tu cuerpo no es una prisión temporal, sino parte integral de quién eres, creado con un propósito específico en el plan divino. El tercer argumento de Agustín contra la reencarnación se centra en la naturaleza de la justicia divina y el juicio final. En su obra De Trinitate desarrolla cómo la doctrina cristiana del juicio final, donde cada persona es juzgada una vez después de su única vida terrenal, es fundamentalmente incompatible con la idea de múltiples vidas, pero esto no es nada comparado con lo que descubrirás a continuación. La brillantez de San Agustín se manifiesta en su profundo conocimiento de las Escrituras. Como obispo y teólogo, fundamentó sus argumentos no en preferencias personales, sino en la autoridad de la palabra de Dios. Agustín señala pasajes como Hebreos 9:27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Este texto bíblico establece claramente la singularidad de nuestra existencia terrenal, seguida del juicio divino, sin lugar para ciclos de reencarnación. Mientras escuchas esto, puedes comenzar a ver con claridad cómo las Escrituras presentan consistentemente una narrativa lineal de la historia humana, desde la creación hasta la consumación final, incompatible con ciclos infinitos de existencias. ¿Sabías que el Concilio de Constantinopla en el año 553, influenciado por el pensamiento agustiniano, condenó explícitamente la doctrina de la preexistencia de las almas y, por implicación, la reencarnación? Esta no fue una decisión arbitraria, sino el reconocimiento de que tales doctrinas contradecían fundamentalmente la antropología cristiana y la economía de la salvación. Imagina el momento en que Agustín, ya como obispo de Hipona, predica sobre la resurrección de los muertos. Puedes ver la catedral llena de fieles, sentir la intensidad de su convicción, mientras articula la esperanza cristiana no en renacer en otro cuerpo, sino en la gloriosa resurrección del propio cuerpo transformado a imagen del Cristo resucitado. Puedes escuchar su voz resonando con autoridad apostólica mientras declara que nuestra esperanza no está en escapar del cuerpo, sino en su transformación gloriosa. Quizás has luchado con el concepto de resurrección, encontrándolo misterioso o difícil de comprender. Agustín también luchó con estos misterios, pero a través de la iluminación del Espíritu Santo y un estudio profundo de las Escrituras, llegó a ver la belleza y coherencia de la esperanza cristiana en contraste con las alternativas filosóficas de su tiempo. Pero esto no es nada comparado con la relevancia que estas enseñanzas tienen para nuestra vida espiritual hoy. En nuestra cultura actual, vemos un resurgimiento de ideas sobre la reencarnación, a menudo presentadas como compatibles con el cristianismo. Sin embargo, siguiendo el pensamiento agustiniano, debemos reconocer que aceptar la reencarnación no es simplemente añadir una creencia exótica a nuestra fe, sino socavar fundamentos esenciales del cristianismo: la singularidad de la encarnación, la integridad de la persona humana y la naturaleza de la justicia divina. Imagínate ahora, armado con esta comprensión agustiniana,
capaz de discernir con claridad cuando encuentres estas ideas sincretistas. Te ves a ti mismo, respondiendo con sabiduría y compasión, pero también con firmeza en la verdad, ayudando a otros a encontrar la auténtica esperanza cristiana. Es normal sentirse atraído por ideas como la reencarnación en un mundo que teme a la finitud y busca desesperadamente segundas oportunidades. Agustín entendió profundamente esta ansiedad humana, pero descubrió una respuesta mejor. No múltiples vidas para intentarlo de nuevo, sino la gracia transformadora de Dios que puede hacer nuevo todo en esta única y preciosa vida que tenemos. Puedes sentir ahora la liberación que viene con esta verdad. No necesitas el peso de innumerables vidas pasadas o futuras. Puedes ver claramente el propósito singular de tu existencia actual. Puedes escuchar el llamado personal que Dios te hace ahora, en este momento irrepetible de la historia. Lo que San Agustín nos ofrece no es simplemente una refutación de la reencarnación, sino una visión más gloriosa, la transformación del ser humano completo, cuerpo y alma, a través de la gracia de Cristo, culminando no en un ciclo interminable de existencias, sino en la visión beatífica de Dios por toda la eternidad. Hemos recorrido juntos el pensamiento de San Agustín sobre por qué la reencarnación es incompatible con el cristianismo auténtico. Ahora es momento de cerrar los bucles que abrimos al principio de nuestra conversación. Nos preguntamos qué llevó a Agustín a rechazar tan categóricamente la reencarnación, después de estar expuesto a ideas similares en el maniqueísmo. La respuesta: su encuentro transformador con el Dios vivo que le reveló la belleza de un plan de salvación lineal, con Cristo como centro de la historia, incompatible con ciclos interminables de existencias. Nos preguntamos qué descubrió en su transformación espiritual, que lo llevó a considerar la reencarnación incompatible con la fe cristiana. Descubrió la integridad esencial de la persona humana como unidad de cuerpo y alma, la singularidad de la encarnación y redención de Cristo, y la naturaleza de la justicia divina expresada en el juicio final. Y nos preguntamos por qué tantos cristianos hoy están reconsiderando ideas que Agustín y los primeros concilios refutaron. Quizás porque hemos olvidado la profundidad y belleza de nuestra propia tradición, la coherencia interna de nuestra fe y la esperanza gloriosa que ofrece. La enseñanza de San Agustín sobre este tema no es simplemente una prohibición negativa, sino una invitación positiva a abrazar la verdadera esperanza cristiana. No renacer en otro cuerpo, sino resucitar transformados. No ciclos interminables de purificación, sino la gracia transformadora de Cristo en esta vida. No la disolución de nuestra identidad en un todo impersonal, sino la comunión personal eterna con el Dios Trinitario que nos creó por amor. Y mientras concluimos este viaje intelectual y espiritual, te invito a sentir la paz que viene con esta comprensión, la liberación de saber que esta única vida que tienes es de valor infinito a los ojos de Dios. La alegría de reconocer que no necesitas innumerables existencias para alcanzar la perfección, porque Cristo ya ha realizado la obra, perfecta por ti, en las palabras del propio Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. No necesitamos vidas infinitas para encontrar a Dios. Lo que necesitamos es abrir nuestro corazón a su gracia, en esta única y preciosa vida que nos ha dado, y en ese encuentro transformador descubrimos nuestro verdadero destino, no un ciclo sin fin, sino un abrazo eterno en el amor infinito de Dios. Si estas revelaciones de San Agustín sobre la reencarnación han iluminado tu comprensión teológica, no permitas que este conocimiento termine aquí.
Suscríbete ahora a nuestro canal para profundizar en las enseñanzas de los padres de la Iglesia que han sido oscurecidas por interpretaciones modernas. Cada día desvelamos verdades teológicas fundamentales que fortalecerán tu fe y te equiparán para defender la auténtica doctrina cristiana. Pulsa el botón de suscripción, activa la campana de notificaciones y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad que están redescubriendo la sabiduría atemporal de maestros como San Agustín. Suscríbete ahora. La próxima revelación podría ser exactamente lo que tu alma ha estado buscando.